Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos y aquí estamos con mi querido amigo, colega y respetado analista Juan Antonio Aguilar desde el calor de Madrid. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Pues muy bien, efectivamente, ya con un poco de calor en Madrid, ¿no? Pero Aquí encantado. en el hemisferio sur ya empezó el frío. Sí, 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 sí. Hay que saber, a mí me gusta más el frío que el calor, ¿eh? Yo Ah, aguanto más el frío que el calor. ¿Mm? incluso el de Madrid, porque el frío de Madrid es bravo, ¿eh? En Sí, invierno sí, es el bravo. frío de Madrid. No, Ah, mira. incluso el frío de Moscú, ¿eh? Donde has estado varias veces, pero ese es Sí, bravo de no, verdad, a mí me ¿no? gusta más en el invierno, ¿verdad? Yo soy de los que en la Plaza Roja, con más de 20 grados bajo cero, me tomo un té con unos blinis con caviar, allí en el mercado navideño, porque me parece encantador. Y hace frío, ¿eh? Hace Ya hace frío. frío, ¿no? Pero el sofoco que me produce a mí el calor, sobre todo de la costa española, porque en Madrid, sabes que está en una meseta, está a 700 metros de altura, donde yo vivo está incluso a más, está casi a 1000 metros. Wow. Eh, eh, bueno, pues ahí digamos que las temperaturas siempre son más suaves. Sí. Pero si bajas ya a ciertas zonas de España, en el sur o en la costa, con la humedad además del mar, eso es insufrible. Yo Insufrible. no puedo con ello. No, yo he estado una vez en Sevilla con 52 grados, ¿no? Era la sensación que decía, una cosa, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿no? Ah, no tiene Insufrible. nada que ver el cambio climático, ha sido siempre así, ¿eh? Ha sido siempre así. Querido Juan Antonio, la geopolítica ha estado muy agitada estos últimos días y hay un tema que a mí me gustaría que tú lo enfoques con esa altura que tú le pones siempre a los análisis. Hemos visto estos días en las redes sociales al ex presidente de gobierno español, socialista él, Felipe González, criticando muy duro, es decir, expresándose muy duramente sobre lo que pasó el 7 de octubre allí en Palestina, en la Palestina ocupada, cuando los combatientes de Hamas y de otras organizaciones que representan a los palestinos ingresaron allí y se dio aquel enfrentamiento en el cual, no sé, aparecieron muertos algo así como mil 200. civiles, algunos, ya lo dirás tú, en fuego amigo, no fuego amigo, y se capturaron rehenes. También están los rehenes que tiene el Estado de Israel desde hace décadas en las mazmorras. Pero bueno, ya sabemos a lo que no. Pero a lo que voy es a esto. Felipe González muy duro, diciendo esto es imperdonable, lo que ha hecho jamás, criticando a Israel, sí, criticando el exceso de violencia de Israel después, pero muy duro con Hamas y todo, y con lo que pasó ese día. Pero también en estos días, creo que en el día de hoy o de ayer, el embajador Zorrilla, una persona muy respetada por todos nosotros y querida, también hizo el mismo comentario. Lo hizo en Negocios TV, que es una cadena amiga, y que no nos inspira ninguna desconfianza, ni la cadena ni el embajador. Pero fue muy duro al decir que era imperdonable lo que había hecho Hamas el 7 de octubre, matando, asesinando, violando, dijo, violando mujeres, etc. Acá no estamos aquí, no es el estilo de este canal, ni tú, ni el tuyo, ni el mío, de juzgar a nadie, pero digamos, es un tema que, que es recurrente, ¿no? Y la Corte Penal Internacional, cuando pide la captura de Netanyahu y también de los líderes de Hamas, equipara. Unos hicieron una cosa y los otros hicieron otras, y al final, ¿cómo analizas tú todo este discurso y qué está pasando en Europa para que muchas personas tengan que también poner en el mismo fiel de la balanza los dos hechos? Bueno, ahí se dan dos situaciones. Una es, a ver, y es comprensible, es el temor. Es el temor a que si de alguna forma intenta no justificar, sino explicar por qué suceden acontecimientos como el del 7 de octubre, pues a uno no le entra el miedo de que le señalen con el dedo de que apoya el terrorismo, de que apoya el asesinato de civiles inocentes, de que apoya las violaciones de mujeres, el asesinato de niños, claro. Entonces, eso crea un temor normal, y entonces mucha gente lo que se hace es ponerse a la defensiva y ya antes de que le señalen para nada, porque además sabe que seguramente va a realizar una crítica al Estado de Israel, pues por delante va la condena obligada de las acciones de Hamas, ¿no? También hay otro factor importante, y es, esto suele ocurrir mucho en Occidente, ¿no? En Occidente padece, entre sus muchos delirios, el del supremacismo moral. El supremacismo moral es aquel en el que se entiende que yo éticamente estoy por encima del resto de los pueblos. Por lo tanto, yo sé perfectamente distinguir el bien y el mal, porque yo soy el bien, y los demás son el mal, claro. Y entonces, sobre ese supremacismo moral,
que es el origen de todos los supremacismos, sea el religioso, el racial, el de clase, es decir, ese supremacismo moral hace que se tome una postura como por encima de todos, ¿no? Es decir, yo me pongo por encima, soy la justicia, soy la verdad, y casi, bueno, pues el intérprete de la palabra divina, y entonces yo juzgo a unos y a otros porque yo soy equidistante, no, porque estoy por encima de. Es decir, estoy por encima del conflicto. Entonces, esto hace pues que mucha gente, en todos los niveles, más proclives a los palestinos o más proclives al Estado sionista, da igual, mucha gente pone por delante siempre una especie de muro de contención de las críticas y del señalamiento que va a tener. La utilización de determinados argumentos por parte de algunos políticos, pues bueno, es decir, tampoco, yo no sé si lo piensan bien, pero no debería ser muy conveniente. Y lo digo en concreto por Felipe González, siendo presidente del gobierno, el cual el Estado español hacía frente a una organización terrorista, que era ETA, la Organización Separatista Vasca, él puso en marcha también, no él, vamos a decir el Estado español, Sí. porque a él exactamente no se le llegó a acusar, era la famosa X de la ecuación, aunque todo el mundo sospechaba que todo lo que había ocurrido, en el que estaban implicados ministros del gobierno, pues era absurdo pensar que el presidente del gobierno no iba a saber nada, ¿no? Pero Absolutamente. implicados en la creación de una organización terrorista que efectuó atentados en el sur de Francia y en el cual algunos de las víctimas de esos atentados eran civiles inocentes. Entonces, hombre, uno podría pensar que entonces, al igual que estás condenando a Hamás por unos hechos, pues te estás condenando a ti mismo por hechos análogos, lógicamente con menos víctimas y en otro contexto, pero son hechos análogos si te pones en ese plano de supremacismo moral, ¿no? De juzgar moralmente una situación. En el fondo, todo esto viene por analizar los hechos, no, por comentar, porque no es un análisis, porque el análisis tiene que tener en cuenta todas las variables. Y cuando uno comenta hechos y no tiene en cuenta todas las variables, por ejemplo, se olvida de una variable llamada tiempo. Los hechos en sí, uno puede verlos, pero tienes que meterlos en un contexto. Y además de meterlos en un contexto, tienes que ponerles en una coordenada temporal. Es decir, lo que ocurre el 7 de octubre de 2023, cuando las milicias, no una acción terrorista, sino las milicias de un territorio que tiene gobierno propio y que obedece a una organización que ha tenido el apoyo popular mayoritario allí, cuando esas milicias realizan una operación que acaba en una cruenta batalla, donde es verdad, hay víctimas civiles, algunas, me imagino que en el fragor de la batalla y otras por fuego amigo del propio ejército israelí, cuando intentó hacerle frente a aquella operación militar llevada adelante por las milicias de Hamás. Cuando ha podido haber, ¿a que alguien ha cometido alguna barbaridad? Seguro, pero las barbaridades no las cometen así de forma abstracta nadie. Es decir, hay personajes concretos y si alguien realmente se demuestra que cometió una barbaridad, pues habrá que encausarle, sea quien sea y del lado que sea. Entonces, bueno, pues pero esos hechos no ocurren en un momento del espacio-tiempo aislado, como si hubiera sido una especie de explosión espontánea que se ocurre no se sabe por qué. No. Es decir, para analizar lo que ocurrió el 7 de octubre y lo que ocurre después del 7 de octubre, hay que analizar décadas de tiempo anteriores e ir viendo lo que ha pasado en todo un proceso histórico que lleva a un momento donde una población está ocupada militarmente y bajo régimen militar, de un pueblo al que no se le deja subsistir, de una zona como la de Gaza bloqueada, de las permanentes agresiones militares del Estado ocupante, tanto en Gaza como en Cisjordania, el permanente asesinato de civiles palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, el ataque a las naciones vecinas, y el absoluto desprecio al derecho internacional en lo que se refiere a las resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en otras instancias internacionales o, por ejemplo, en acuerdos internacionales con garantía de seguridad como fueron los acuerdos de Oslo. Entonces, sin tener en cuenta eso, no se puede entender lo que ocurre el 7 de octubre. Más allá de que a uno le pueda parecer más bárbaro, menos bárbaro, o sea, no, sin eso es imposible entenderlo. Entonces, claro, nos encontramos con que, como digo,
Una vez por supremacismo moral, otras veces por temor a que te señalen como que estás justificando el terrorismo y muchas veces también porque no se entra realmente al análisis de las situaciones. Se entra al comentario, a la opinión, muchas veces a la opinión del momento, de la declaración que ha hecho alguien ese día, de lo que ha publicado no sé qué medio de comunicación hace una hora. Es decir, en esa inmediatez nadie hace realmente un análisis. Pues, como hemos repetido muchas veces, el análisis implica conocer los antecedentes históricos, significa conocer los datos y conocer los hechos. No el Y, hecho. Si uno y, analiza un hecho aislado, no entenderá nada. Claro, no entenderá nada. y Juan Y entonces, Antonio, en eso del suprematismo moral, estaría también el dictamen de la Corte Penal Internacional que acusa a los líderes, a Netanyahu, a su ministro de Defensa y a 3 líderes de Hamas. Uno de ellos, además, que no tiene poder militar, es un mediador, es el mediador político, el negociador político, no tuvo ni tiene ninguna implicancia militar. vamos a ver, es que hay que entender lo que es la Corte Penal Internacional. Aquí hay una cosa que es la Corte Internacional de Justicia, que sí que es un organismo de Naciones Unidas, ¿vale? Y que sus resoluciones sí que son vinculantes a todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La Todos Corte los Penal países. Internacional es una cosa que se acuerda una serie de países, lo llaman el Tratado de Roma, que otros muchos países no reconocen, que implica una jurisdicción que en el fondo ha sido instrumentalizada por los intereses occidentales, fundamentalmente para encausar a líderes o políticos de países pobres, ¿no? O de Estado gamberros, es decir, vamos, aquellos que eran enemigos de los intereses anglosajones. En el fondo ha sido así. La Corte Penal Internacional, cuando ordena, emite una orden contra Vladimir Putin porque sacó a niños de la zona de guerra y se los llevó a Rusia, eso era, bueno, era un crimen y lo que había dictaminado la Corte Penal Internacional iba a misa, había que respetarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa misma Corte Penal Internacional encausa a Netanyahu y a algunos de sus cómplices, entonces que la Corte Penal Internacional no sirve, es que esto es un disparate. Es decir, esta es la típica vara de medir, que por eso digo que es típico del supremacismo moral. La Corte Penal Internacional y su juez, como saben que son un chiringuito creado a intereses de lo que están entre de lo que es, pues no puede, de ninguna manera, porque sería su sentencia de muerte, ordenar el arresto de Netanyahu y de su ministro de Defensa y no ordenar el arresto de Hamas o de quien esté pase por allí, el que primero que pase por la calle. ¿Por qué? Porque tiene que dar esa sensación de que, hombre, me habéis puesto en la tesitura, yo tengo que hacer algo y de alguna forma balancee y compense, claro. Es decir, esto ya te indica claramente la intención de justicia que puede tener esa Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, no se trata de hacer justicia, sino de hacer política. Bueno, el senador, un importante senador republicano, Lindsey Graham, allí en los Estados Unidos, ha dicho que esto hay que aplicarle sanciones a la Corte por hacer esto contra nuestros hermanos, amigos y socios israelíes, una barbaridad. Hay que aplicarle sanciones a los jueces, los han acusado de todo, los han amenazado con quitarles visas a los jueces de esa Corte Penal Internacional. Incluso amenazas de muerte. Y amenazas de muerte y demás. Y además él ha dicho una cosa interesante que expresa la verdad, el fondo de la verdad. Si permitimos que esto le hagan a nuestros amigos israelíes, después nos lo harán a nosotros, a nuestros muchachos que van a la guerra, que asesinan, masacran, torturan, como dijo Julian Assange. Hay una cosa incluso más grave. Estados Unidos aprobó una ley, que se conoce popularmente como la ley de invasión de la Haya, aprobó una ley por la que si alguna vez un diplomático, militar o político estadounidense fuera detenido y llevado a la Haya para ser juzgado en la Corte Penal Internacional, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militarmente en Países Bajos para rescatarlo. Y esto fue aprobado, no recuerdo el año exactamente, se puede mirar fácilmente en Google, ¿no? Esto fue aprobado en votación en la Cámara de Representantes y entre los votos favorables a esa ley estaba el de un senador de Delaware llamado Joe Biden. Bueno, o sea que, pero esta gente ya avanza a decir, ¿cómo ir a robar? Estos van a robar un banco sin siquiera ponerse un antifaz. Van a decir, dame el dinero porque me lo llevo yo. No tienen por lo menos un antifaz. No, tienen ese sentimiento de impunidad, claro, que da el supremacismo. Es decir, ese sentimiento de impunidad, como yo estoy por encima, porque soy la nación indispensable,
la mayor potencia de la historia de la humanidad, el destino manifiesto y, en fin, toda esa, ya sabes, chatarra dialéctica que suelen aducir, pues efectivamente, con total impunidad votan y el senador Graham pues dice lo que efectivamente, dice lo que piensa. Este es el tipo, esta es la catadura de los personajes. Es así. ¿Y cómo ves esto de que Israel va a prohibir, digo, dado que estás en España, que va a prohibir dado que el gobierno español ha cometido el desafío, la locura de que va a reconocer, ya lo ha hecho, a Palestina, no sé bien a qué, porque allí estaba el representante de la autoridad palestina, pero eso los palestinos no lo reconocen, en fin, ya veremos eso. Pero el Estado de Israel dijo que el consulado español no va a poder atender a los palestinos allí A ver, aquí es que nos encontramos con una injerencia absolutamente inconsentible. Yo creo que el gobierno español, el presidente Sánchez, después que se ha tirado algo así como 7 meses pensando en reconocer al Estado palestino, lo va a hacer oficialmente este día 28 de mayo, en la lógica de que, claro, también comienza la campaña electoral para las sedes europeas y, hombre, de alguna forma el sentimiento pro-palestino es muy grande, prácticamente en toda Europa, ¿no? Pero en España, fundamentalmente, es muy grande y entonces esto de alguna forma le va a favorecer, ¿no? Claro. Más allá del propio interés de hacerlo ahora, pues lo podía haber hecho hace un mes o hace 2 meses. Es decir, no hay que esperar a que haya 36.000 muertos para tomar una decisión política de este tipo. Ya, vale, están los intereses electorales, ya sabemos lo que son los políticos y vale, hasta ahí. Bien, España en su soberanía decide reconocer el Estado de Israel. Lo va a hacer además, o sea, el Estado palestino lo va a hacer además conjuntamente con Irlanda y Noruega y creo que Malta también, me parece. A ver, hay que entender que ni siquiera son los primeros países europeos que tienen reconocido al Estado palestino. Prácticamente, además de Suecia, casi todos los países del este tienen reconocido al Estado palestino. Y de América Latina creo que todos. Sí, de América Latina prácticamente, me parece que hay uno, y en toda África hay uno que no tienen reconocido al Estado palestino. Y en Asia creo que casi todos, menos, lógicamente, Japón, sí, la anglosfera, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, bueno, pues los de siempre, los sospechosos habituales. Entonces, bien, hace esto el presidente del gobierno español, ¿y qué es lo que ocurre inmediatamente? Pues la llamada consulta de embajada, la retirada la amenaza de retirada de embajada y una injerencia, no, 2 injerencias que son absolutamente inadmisibles. Una es una propuesta en el Parlamento, en la Knesset, en el Parlamento del Estado de Israel, de que se reconozca la independencia de Cataluña y el país. Sí. Creo que fue una diputada que dijo eso. Bueno, ahora vayamos a reconocer Cataluña. Bien. Y bueno, hay que decir que esto nos sorprende, porque a pesar de la propaganda que aquí se ha realizado de que poco menos que la independencia de Cataluña la promovía Rusia, la realidad, lo siento si hay algún independentista que me escucha, pero es que los hechos son tozudos. La realidad es que quien iba a apoyar la independencia de Cataluña ha sido siempre los países bálticos, el Estado de Israel y algunos otros países europeos. Y cuando los independentistas catalanes han tenido que ir exiliados o autoexiliados porque había causas judiciales contra ellos por el tema de lo ocurrido en el 2017, ninguno se fue a Moscú. Todos se fueron a Alemania, a Suiza, al Reino Unido, a Bélgica. Claro, es decir, hombre, vamos a ver, ¿no? Es decir, aquí. Entonces, bueno, pues esta es la amenaza de Israel, lo cual, por supuesto, es una injerencia en los asuntos internos descaradamente, ¿no? Es tanto, además, como decirle a un Estado soberano, oiga usted, que no respete usted el derecho internacional, porque hay que reconocer el Estado palestino es respetar el derecho internacional. Desde el año 1948. Pero además hay otra injerencia también inadmisible cuando se le dice que el consulado español no va a poder atender a ciudadanos palestinos. Vamos a ver, el consulado español, como la embajada de España, como la embajada del país, es territorio nacional del país. Y yo en el territorio nacional de mi país atenderé a quien me dé la gana. Claro, es decir, esto es así, es que es, de verdad, aunque solo sea una cuestión puramente verbal, es una agresión, es inadmisible. Y además, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué se van a poner en la puerta? No, tú no pasas al consulado. Y sí, pueden hacerlo.
¿Cómo no? Sí, pues digo, que son unas cosas realmente, decir, oiga, que voy a ver a mi novia que que trabaja aquí en el consulado, que son unas cosas de verdad, es decir, que parece mentira que esto pueda ser admitido. Es que esto va contra el Tratado de Viena, que regula los derechos de las representaciones diplomáticas. Es que esto va contra la propia tradición de la diplomacia. No sé, es una cosa. Desde la noche de los tiempos, la época de la Edad Media, el diplomático. Inadmisible. Y aquí sí quiero lanzar una crítica al gobierno español por una razón muy sencilla. Si por una discusión de bar, que ha sido la bronca entre Pedro Sánchez y sus ministros y el señor Milei, ha acabado el gobierno español retirando a la embajadora española en Buenos Aires, con mucha más razón, por esto que estamos diciendo, debería retirar inmediatamente al embajador español en Jerusalén o en Tel Aviv. Con mucha más razón. O sea, si por el asunto de los insultos y la falta de respeto y la que se han montado aquí los dos, dando una vergüenza. Bastante lamentable, bueno, pues con mucha más razón, porque esto sí que afecta a la soberanía y a la independencia de un Estado como es el Estado español, la acción de las autoridades israelíes. Y esto sí justificaría mucho más que lo otro retirar al embajador. Bueno, pues de momento no lo han hecho, imagino que querrá la embajadora en Buenos Aires y dejar pasar de forma un poco vergonzosa la actuación del Estado de Israel y no retirar al embajador en Tel Aviv. Sí. Quizás sea que a Milei nadie le presta demasiada atención en Washington y le han dado carta blanca a Sánchez. Mirá lo que quiera con ese loco allí. Total, a nadie le importa, puedes pelearte. Si eso te sirve para ganar algunos votos ahora en las elecciones, puedes pelearte con quien quieras, no pasa nada. Pero claro, es muy triste, ¿no? Ver que al final la gran política, que es la política internacional, la relación entre los estados y demás, pues al final pues se vea deteriorada por las actuaciones o por exceso o por absoluto defecto, como es en este caso. Sí, claro. Lo equilibrado, pues mira, si en Tel Aviv se cabrean, que retiran ellos el embajador, yo no tengo por qué hacerlo. Y si Milei se cabrea, pues que retira el embajador, yo no tengo por qué hacerlo. Claro. Pero no, pues se toma con unos una acción drástica y muy quejumbrosa. Aquí han salido lágrimas en todas las canales de televisión, ¿no? De todo esto. Y en cambio, una especie de sumisión ovejuna cuando se trata del amigo del poderoso. Eso es muy cierto. Y dime una cosa, porque al final hace ya unos días que la Corte de Justicia Internacional o Internacional de Justicia, no la penal, no el chiringuito al que tú te referías, sino la de Naciones Unidas, el organismo máximo de justicia que obliga a los 192 países que son miembros de las Naciones Unidas a respetar sus fallos y veredictos y medidas cautelares que obligue o que imponga. Que esa Corte Internacional de Justicia le ha reiterado, ahora sí, de manera impositiva, al Estado de Israel que deje de matar, de masacrar, permita el acceso de ayuda humanitaria, etc. No, incluso el acceso de investigadores. Y de investigación, muy importante. ¿Cómo analizas esto? Porque Israel ha dicho, bueno, sí, no me importa. No, porque al final nos damos cuenta realmente de lo que son los organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, ¿no? Al final, sobre ellos, nos caigan mejor o peor, pero sobre ellos se impone la geopolítica. Y la geopolítica es una dialéctica del poder de los estados. Es una dialéctica de estados. Y entonces, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado ya claramente que Israel pare, que no reciba una ofensiva de Rafah, que abra sus puertas a la entrada masiva de ayuda humanitaria y que puedan acceder investigadores independientes a ver qué es lo que han estado haciendo allí. Y mira cómo responde Israel. Pues efectivamente llevar esto al Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad determinara las acciones pertinentes para detener las acciones de Israel. Pero ahí alguien va a levantar la mano. Pero exactamente, ya llegamos al momento en el que ese Consejo de Seguridad se reunirá y alguien vetará. Claro, ya sabemos quién va a vetar.
Sí, No la sabemos si pequeña solo, isla de Nerú, allí en el no Pacífico. sabemos si solo o en compañía de otros, pero van a vetar. Con lo cual, toda la actuación de la Corte Internacional de Justicia y de las propias Naciones Unidas queda inutilizada completamente. Y así llevamos décadas. Ahora, ¿cómo después puede pedirle Muchos. a los, cómo después pedirle a los ciudadanos del mundo, por lo menos del mundo occidental, que crean en sus instituciones, que crean, que confíen en la independencia, en la autonomía, en el equilibrio de las instituciones transnacionales y nacionales? Porque tú lo que acabas de mencionar recién con respecto al Estado español referido a Argentina, diferente referido a Israel, esto da prueba a todas luces de que hay justicia según la cara del cliente, por así decirlo. Entonces, después se le pide a los ciudadanos que confíen en las instituciones, en los líderes, ya sea políticos, judiciales, diplomáticos, que confíen en los partidos políticos, en la democracia. Entonces, esta democracia liberal del siglo XIX, vamos a poner una fecha, está en decadencia, ¿crees tú? Porque realmente hoy, y menos los jóvenes, ¿no? No creen en nada de esto, saben que todo esto es una gran farsa. Es normal, porque es que todo esto representan contradicciones. Es decir, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, tribunales ad hoc creados, tienen al final los mismos problemas que cualquier tribunal de los países, es decir, cualquier tribunal interior, es decir, o sea, los tribunales supremos o los tribunales de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ya decía Marx, ¿no? que el derecho no era más que los intereses de la clase poderosa convertidos en ley. Entonces, en la dialéctica de Estados, en las relaciones internacionales, también se cumple y se asioma. Es decir, si no, la justicia, si tú no puedes imponer la justicia, no hay justicia. Si tú no puedes llevarla a cabo, si tú no puedes hacer que se cumplan las decisiones de los tribunales, en este caso tribunales internacionales, pues ¿de qué sirven las sentencias, las actuaciones, las órdenes judiciales? ¿De qué sirven? De nada. Entonces, si esto lo ves con algo tan sensible como puede ser la justicia, si ves la doble vara de medir de los políticos en función de a quién, sobre quién tengo que hablar o no, qué es terrorismo o qué no es terrorismo, qué es una acción criminal, cuál no lo es. Decir, ¿Quién es bueno, quién es malo? al final se llega ahí, Se a llega quién ahí. es el bueno y el malo, ¿no? Es decir, claro, pues lo que yo llamo, al final, como ellos son los buenos, de ahí viene el supremacismo moral, y los demás son los malos. Nosotros el jardín, lo demás la jungla, nosotros la civilización, el resto la barbarie, y así siempre es esa dicotomía maniquea en la cual es muy difícil entonces poder resolver. Al final, claro, si no tienes poder para poder imponer esas resoluciones, poder imponer una orden de un tribunal internacional, pues no sirve de nada. Entonces, es normal que haya un descreimiento absoluto sobre lo que se llama democracia realmente existente. Claro, es decir, la democracia es una categoría política, podemos debatir sobre ella y qué características debería tener, etcétera, etcétera. Pero lo que se llama, lo que vulgarmente aparece en los medios como democracia, es la democracia realmente existente. Posiblemente si la analizáramos en profundidad, llegaríamos a la conclusión de que no es una democracia, porque no cumpliría las características que tiene que tener según la ciencia política. Pero bueno, se le llama democracia. Por supuesto, tiene que ser democracia liberal, porque si no es liberal, también deja de ser democracia. Es decir, aquí solo se entiende la democracia liberal. Por lo tanto, de mercado libre, de partidos políticos que no sabemos cómo, quién financia, a veces son los propios estados, otras veces son, miremos lo que está pasando, por ejemplo, en Georgia, ¿no? Es decir, al final de todo, pues está el dinero, y claro, quien tiene el dinero y domina los consorcios, los grandes consorcios empresariales y financieros, pues domina la financiación de los partidos políticos, domina la financiación de los medios de comunicación, domina la financiación de los aparatos de ocio, de propaganda, incluso artísticos, domina las redes sociales, porque al final están bajo control privado también de consorcios. Y claro, ante eso, pues hablar de democracia puede ser una cosa que es poco creíble para mucha gente, ¿no? Claro. ¿Y esto no crees tú que además está, más allá de lo inmediato y de lo judicialmente o jurídicamente reprobable,
está llevando al mundo a una constatación. Y es que, en el caso de países me refiero, que esto de los organismos internacionales, de los dictámenes internacionales, se adaptan al dueño de la pelota. O jugamos al fútbol, pero las condiciones las pongo yo porque soy el dueño de la pelota, que en este caso son los anglosionistas, ¿no es cierto? Y esto está dando por resultado que incluso aquellos que confiaron en la palabra de los occidentales, que confiaron en que iba a haber ciertas reglas, Gorbachev que creyó que no le iban a extender la OTAN, Gaddafi que creyó que Sarkozy lo amaba y lo llevaba a París el 14 de julio y iba a ser amigo para siempre, Saddam pensaba que eran sus amigos, claro. Claro, es más, puso una carpa allí en Champs-Élysées, llevó camellos. Saddam Hussein, bueno, les había hecho una guerra a los iraníes porque le habían dicho que con eso, y todos renunciaron a la bomba atómica, porque si la tenían o no la tenían, no lo sé. Y eso llevó a que otros dijeron, bueno, no, y estoy pensando en Corea del Norte, que dijo, yo, Corea del Norte, yo voy a tener mis bombas atómicas, porque en este mundo lo de la ley y la justicia y el orden internacional no funcionan. Entonces, en definitiva, lleva a un mundo cada vez más peligroso, porque, bueno, Corea del Norte se arma, China obviamente que también, porque ve venir lo que se viene, entonces tiene la flota más grande del mundo, se arma, el ejército chino es la empresa más grande del mundo, tiene más de 2 millones de empleados, es más que Walmart y más que el propio McDonald's. Y por otro lado, Maduro también dice aquí en América Latina, yo me armo hasta los dientes porque estos en cualquier momento vienen a por mí. ¿Tú crees que hay algo de eso, que vamos a un mundo cada vez más peligroso en base a esta inseguridad jurídica? Que no Hombre, es jurídica. Es que claro, es decir, volvemos a lo que decíamos antes de los hechos, ¿no? Hay que ver el desarrollo en el tiempo de cómo van sucediendo las cosas. Claro, no es de extrañar que viendo lo visto en los 30 años de hegemonía absoluta del mundo anglosajón, Estados Unidos y sus aliados, pues no me extraña que ellos piensen que, a ver, yo no me pongo en peligro por tener la bomba atómica, me pongo en peligro por no tenerla. Exacto. Claro, es decir, con lo cual, ¿qué salida hay? A tener suficiente capacidad de disuasión para no ser agredido por toda una serie de enemigos que aparecen, bueno, en el fondo por un bloque que intenta mantener su hegemonía mundial. A ver, es decir, ¿esto qué significa? ¿Por qué el mundo ahora es tan peligroso? Pues porque la geopolítica ha regresado con todas sus fuerzas. Realmente nunca se fue. Lo que pasa es que en la época del mundo bipolar, el equilibrio, aunque fuera inestable, existía, era un equilibrio. Todos sabían que, bueno, pues había rifirrafes en la frontera de esos dos bloques, en las fronteras de esos dos bloques, fronteras, me refiero, geopolíticas, en los cuales en un momento determinado pues podía haber un cambio de ficha, pues como en las cadenas, pues yo me como un peón y a mí me han comido otro peón, es decir, pero no se iba a poner en riesgo todo el equilibrio mundial porque había una cosa que se llamaba destrucción mutua asegurada que impedía llegar a la guerra total. Y evidentemente, mientras existiera esa destrucción mutua asegurada, es decir, que comenzara una guerra nuclear donde todas las partes iban a acabar destruidas, pues era un juego de perder-perder. De todos los juegos el más absurdo. Es decir, porque hay juegos de ganar-ganar, ganar-perder, pero ya el de perder-perder, ese ya es el más absurdo de todos, ¿no? Es decir, entonces, ese juego no se iba a utilizar. Era lógico que no se llegara nunca a eso, ¿no? Pudo haber habido situaciones accidentales que nos pusieron más de una vez al borde de la guerra nuclear, ¿eh? Eso sí existió, ¿eh? Existió durante los años 80, creo que un par de ellas, y en la época de Yeltsin también hubo otro momento donde también por un mal funcionamiento del sistema o de no comunicación entre los bloques, se estuvo a punto de abrir el maletín nuclear para eso. Ha habido situación muy peligrosa, pero hubiese sido accidental o al menos no buscado. Pero cuando la geopolítica bipolar cae, porque desaparece la Unión Soviética y todo lo que era el bloque soviético, llega un momento en el cual el otro bloque se siente hegemónico. Se siente hegemónico incluso para la eternidad. Sí. Llegan a hablar del fin de la historia. ¿Te acuerdas? Esto se acaba. Sí, Fukuyama. Llegan a hablar del fin de la historia.
Pero la realidad, claro, no se adecua a eso. La realidad empieza a surgir y empiezan a surgir los movimientos migratorios, los nacionalismos en muchos países, los enfrentamientos y la aparición de potencias emergentes que vienen a disputar la hegemonía. Y entonces, pues empezó por el choque de civilizaciones, Samuel Huntington, y a partir de ahí se llega a un momento en el cual existe ese retorno de la geopolítica donde de nuevo la dialéctica entre estados, incluso entre imperios, vuelve a surgir. Y entonces, Ahora, claro, un momento muy peligroso. Claro, yo mencionaba Corea del Norte como un... pero también Europa. Hoy en día, Europa está hablando de rearmarse. O sea, diciendo, tengo un peligro, que en este caso ellos se lo han inventado, un fantasma, que es Rusia. Putin es un loco, un desquiciado, nos va a invadir, nos va a hacer... Uno se pregunta qué puede querer invadir Putin en Francia, la Tour Eiffel, las bodegas de vino, el queso es bueno, pero para eso lo compra, es más fácil. Pero bueno, allí se está generando una psicosis en Europa que está llevando a lo mismo que puede, en términos de comparación absurda y arbitraria y rápida, lo mismo de Corea del Norte. Entonces yo también me armo. El año pasado el Reino Unido aumentó su presupuesto militar en 108, 118 mil millones de dólares para los próximos años, nuevas bases militares en el Atlántico Sur, o sea que estamos en una corrida hacia adelante en la cual hasta el propio ministro de Defensa de Suecia, un país pacífico, conozco bien Suecia, y no lo es desde hace unos 10 o 12 años, pero históricamente los últimos 50 años, país pacífico, de buena vibra, etcétera. El ministro de Defensa, ahora conservador del gobierno de Suecia, ha dicho ayer o antes de ayer que Ucrania tiene derecho a recibir misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Obviamente que Scholz, el canciller alemán, ha dicho de ninguna manera, pero Suecia, que además fue un imperio que en algún momento le rascó algo a Rusia. Esta locura belicista, ¿qué hace? ¿Qué pasó en estos 70 años de paz, por lo menos de paz en Europa? Porque en el mundo sabemos que las cosas eran de otro color y de otro tenor. Pero ¿qué cambió en este discurso, esta psicosis? Pues que ese equilibrio inestable que existía, pues se hundió. Y cuando se hundió, Europa, que siempre fue, ahora me refiero a la Unión Europea, ¿no? Es decir, yo quiero distinguir muy bien, porque para mí Europa es una civilización, surge desde la Grecia antigua, luego la cristianización, el Imperio Romano, y ahí está la música clásica, la literatura, eso para mí eso es Europa, la Europa de las catedrales y de las universidades. Esto que tienen montado aquí, esto no es Europa, esto es un invento norteamericano, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, para controlar la zona ocupada por los anglosajones tras la derrota de Alemania. La realidad, con la diferencia de que la zona oriental, que fue ocupada por las tropas del Ejército Rojo, hace muchos años, décadas ya que dejó de estar ocupada por el Ejército Rojo, pero la Europa occidental sigue estando ocupada por las potencias anglosajonas. No hay país importante del mundo, que tenga en su territorio 35.000 soldados de un ejército extranjero. Y se llame democracia. Exactamente. Ese país se llama Alemania. Sí. Ese país se llama Alemania. Esto nos indica claramente cuál es la naturaleza profunda de la construcción europea, como invento anglosajón para tener, desde la creación de la OTAN, una única visión geopolítica que era, es decir, tener en Europa a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y eso resume claramente cuál es la situación europea. Como ya ese equilibrio dejó de existir, ahora nos encontramos con que hay que hacer frente a los nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos, que uno podía pensar, la construcción de una Europa que iba desde Lisboa hasta Vladivostok, porque Rusia es Europa, porque Bielorrusia es Europa. Es decir, y negar eso es negar la historia. Entonces, si, claro, uno debe pensar en esa construcción europea, no, lo que se ha buscado es otra cosa. Se ha buscado por intereses extranjeros, ajenos a Europa, se ha buscado el enfrentamiento con una de las potencias emergentes que era Rusia. Porque si esa Rusia se unía a la capacidad económica, industrial y tecnológica de la Europa central, occidental, pues se conformaba una potencia que, lógicamente, podía competir con muchas garantías de ganar esa competición contra la anglosfera, contra los 5 ojos,
con todos esos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, ahí está toda. Y como esa Europa occidental y esa Europa que se ha ido expandiendo con la OTAN, buscando las fronteras rusas para impedir por todos los medios que pudiera llegarse a la Entente, y por lo tanto a un proceso de unificación europea real, de una Europa real, pues claro, pues al final tienes que mantener la ocupación. Y es lo que ha hecho la OTAN durante todos estos años, mantener Bueno, la la ocupación. sexta flota, ¿no? La sexta flota en Nápoles. Sí, no, decenas de bases aéreas, 5 puntos de despliegue de armas nucleares. Es decir, es que no, es decir, es todo, es todo. Es decir, es tener sometido claramente al continente europeo. Parecía que en un momento determinado, es decir, cuando sobre todo se firman los tratados de Maastricht y cuando se intenta una construcción europea, que Europa llevaba su propia línea de construcción independientemente de la alianza militar que existía, que era la OTAN, ¿no? Bueno, Tú dices Mitterrand Kohl, por ahí. ¿eh? En la época de Mitterrand Kohl, por ahí, Sí, ¿crees tú? efectivamente. Bien, ya se ha visto claramente que cuando las tensiones han subido y todos se tienen que poner serios, la Unión Europea se ha supeditado a la OTAN, convirtiéndose simplemente en un brazo político. Quien toma las decisiones es la OTAN. Y el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN siempre es un general norteamericano. Y evidentemente, cuando se da el choque en el este, porque el este es una de las fracturas geopolíticas, al igual que lo es el Cáucaso, Oriente Medio, el sur de Asia, el Asia-Pacífico o el Mar de Japón, que es todo lo que la geopolítica norteamericana de Spigman había establecido como el Greenland, que por eso la mayor parte de los conflictos se producen ahí. Luego hay otros teatros de operaciones secundarios, muy importantes también, pero los principales son ahí, porque Sí. lo que hay que hacer es rodear a China y a Rusia, que son las potencias emergentes, las que nos pueden desafiar nuestra hegemonía. Pues entonces, cuando en uno de esos puntos de fractura, que es la Europa del Este, se llega a una situación de no retorno y comienza la operación militar rusa, entra el pánico y hay que poner todo en función de la economía de guerra, porque claro, hay que hacerle frente a esto. ¿Por intereses de quién? ¿De los europeos? No. Ni siquiera por intereses de los ucranianos, que han sido llevados a esto. Eso seguro que no. Que han sido llevados a esto. Es decir, y entonces nos encontramos con esta situación, la cual, como ellos pensaban que Rusia no aguantaría, que eso iba a acabar colapsando, que le daría un golpe de estado a Putin, aparte de que tenía 3 cánceres, el Parkinson, es decir, en fin, todos aquellos cúmulo de enfermedades que le sacaron, le diagnosticaron, pues pensaban que los oligarcas le iban a dar un golpe de estado, y si no, sería el ejército, y si no, que iba a haber un Maidán, es decir, y si no, se iban a hundir económicamente. Lo han intentado todo y no ha salido. Y El claro, otro entonces día, ha entrado el pánico, ha entrado el pánico. ¿Y el pánico ahora cuál es? Y ahora, ¿cómo detenemos a Rusia? Que es fundamental que fuera derrotada. ¿Para qué? Para poderse dirigir a por el otro, que era China. En el otro punto de fractura geopolítica, que era el del Asia-Pacífico. Y ahora nos encontramos con una situación que ellos no esperaban así. ¿y cuál es la salida entonces? Como dijo el sueco, y están y Cuando se Macron. dan, claro, Ariel, cuando se dan en situaciones de este tipo, de enfrentamiento de potencias por cuestiones geopolíticas, acordemos de Tucídides, por ejemplo, ¿no? Cuando se da este tipo de situaciones, lo lógico es que al frente de los estados se encuentren estadistas que conozcan efectivamente la lógica de los procesos, que conozcan la geopolítica, la geoeconomía, la geoestrategia, que sepan efectivamente lo que tienen entre manos y lo que significa la guerra y lo que puede ser la guerra nuclear. Estadistas que entonces puedan decidir qué juego, en la teoría de juego matemática, hacer para que, uno, yo no pierda y si puedo ganar algo, lo gane. Claro, si tú eres el hegemón, siempre tenías las fichas para ganar. Pero si ahora otros jugadores te han ganado fichas, pues igual tienes que pensar que hay que sentarse entre todos y ver cómo llegamos a la entente, a qué tratado de Westfalia podemos realizar para que volvamos a un orden mundial equilibrado donde se pueda evitar la guerra. Ahora, no podrán decir que... Si no se hace esto, la guerra será inevitable. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que toda la clase política europea,
también la norteamericana, pero me voy a referir a Europa, toda la clase política europea, si a algo le falta, son estadistas. Son una pandilla de mamarrachos, Todos. de ignorantes, de indigentes intelectuales y de personajes que realmente tienen un trastorno aquí, porque parecen delirios. Unos son delirios de grandeza, delirios narcisistas, piensan que, pues eso, que están en el jardín y lo demás en la jungla, es decir, padecen ese supremacismo moral, además se creen invencibles, se creen impunes, que piensan que pueden hacer cualquier cosa y que no va a haber respuesta. O sea, piensan realmente que le van a poder estar tocándole las narices a Rusia, permitiendo, mandando armas para que maten rusos y Rusia no va a hacer nada. Piensan que, como pretendía Zelensky y el polaco, piensan que pueden derribar misiles rusos desde territorio polaco y que Rusia no va a hacer nada. Están locos y no conocen realmente las doctrinas militares, no conocen cómo son los rusos o cómo serían los chinos en un momento dado. Es decir, no saben lo que es. O sea, y entonces nos encontramos con unos personajillos, de verdad, personajillos de muy mediocres, muy rimbombantes, muy clonados en función de la apariencia mediática. Miremos un Trudeau, un Macron, un Sánchez, parecen todos cortados, ¿no? Las Bálticas y la Meloni, es decir, todos parecen fabricados, parecen fabricados. Entonces, claro, con esa clase política, con una intelectualidad desaparecida, con unos medios absolutamente sometidos por el dinero, pues claro, pues tenemos, es decir, la situación, sobre todo en Europa, es muy mala porque efectivamente vemos que nos llevan a la guerra y que o la sociedad, es decir, los pueblos, se movilizan o lo van a conseguir, va a llevarnos a la guerra. ¿Y los pueblos qué van a hacer? Porque hay algo que, digo, yo no veo a españoles mañana yendo a morir por Ucrania y por Zelensky. No lo veo a primos en Francia yendo a morir por... Eso sería una forma, como se decía, de votar con los pies. Sí. Una primera forma de actuar, es decir, cuando nos digan la orden de movilización, se manda al gato con una carta en la boca, que vaya a decir que van a ir ellos, porque no, es decir, lo primero es no aceptar que nos puedan llevar a la guerra. O sea, decir que no, simplemente que no, ¿vale? Pues deténganme. Muy bien, pues ya está, pues me detiene usted, haga lo que quiera, pero yo no voy a ir. Y lo segundo es, una vez que sabemos que están intentando llevar, porque lo van a intentar por la fuerza, llevar a la gente, pues habrá que simplemente ir a las huelgas, ir a detener el proceso y en última instancia, pues si los pueblos tienen que ir hacia el sabotaje y tienen que ir hacia una posición activa en las calles, ellos sabrán, todos sabremos, porque la alternativa es la guerra. Sí. Y las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Eso decía mi abuela. Pueden acabar muy mal, que hay muchas armas nucleares en juego, pueden acabar muy mal. Sí, sí. Así que, es decir, lo tengo claro en el sentido de que es decir, son los pueblos que tienen que empezar a realizar una oposición activa para impedir, es decir, por supuesto, no votar a estas clases políticas, no colaborar con nada que pueda ir en la dirección de lo que quieren estas élites, es decir, a ver, si nos quieren llevar a la guerra, tenemos que ponernos todos en estado de guerra. Es así. No veo aún ese clima, ¿no? En Europa. No. También es verdad que la clase política occidental habla mucho. Sí. Habla mucho, pero luego las realidades también son otras, porque hay una auténtica impotencia, más incompetencia, más imprudencia en todo ello. Es decir, no hay capacidad militar, esta es la puñetera realidad, no hay capacidad militar, no hay capacidad de aumentar la producción del complejo militar industrial europeo, se dependería totalmente del norteamericano, el norteamericano también se agota, porque además, hay que entender que cuando hablamos, por ejemplo, de Europa del Este, estamos hablando de un teatro de operaciones de los que hay, porque hay más teatros de operaciones. Gran parte de todo el esfuerzo militar norteamericano se va en mantener 900 bases en todo el mundo. Es decir, no les quedan tanto
potencial con capacidad de proyección como para tener una guerra en Europa de alta intensidad, tener una guerra en el Asia-Pacífico, tener una posible guerra en el Oriente Medio, a ver qué haces en África, mantener su patio trasero, entre comillas, en América, y controlar el Ártico. Es que no hay para todo. Es imposible. Sí. En ese esquema yo he entrevistado a un líder político argentino, pero sé que hay muchos que están hablando en Argentina, opositores a Milei, en reiniciar un proceso de reindustrialización militar en Argentina. De la época de Perón, esto es algo que te dejo para que respires un minuto, en la época de Perón, de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, Argentina se había convertido en un poderoso, importante, no poderoso, importante fabricante de armas, de armamento, muy poderoso, y tiene aún una industria atómica importante argentina dedicada a como es, actividades principalmente médicas, exporta reactores atómicos, tiene un centro de investigación atómica muy importante y demás. Y fue el presidente Carlos Menem, gran lambebotas de los gringos y de Israel, obviamente, el que a pedido de la Embajada de Estados Unidos desarmó ese complejo militar, fábrica de aviones, fábrica de misiles, fábrica de importantes, ¿no? Carros de combate y demás, a la altura de lo que era Argentina. Que después de la Guerra de Malvinas sufrió muchísimo todo ese complejo industrial, y los ingleses le pidieron a Menem, y ya digo los anglosajones, que desarmara todo el complejo militar argentino. Queda una parte, queda una estructura misilística, pero bueno, en fin, que ahora Milei va a terminar de desarmar. Pero hay dentro del peronismo sectores nacionalistas, por así decirlo, que dicen que hay que volver a rearmar todo eso, a reconstruir todo eso, por esto que hablábamos de la comparación con Corea, y lo que está pasando en Europa. O sea que estamos yendo hacia un mundo que más allá de todo es cada vez más inseguro, porque armas implica, Claro, para algo están las armas, ¿no? no, es que es normal, pero es normal. Es decir, si se rompe el equilibrio internacional, es decir, la geopolítica vuelve con toda su fuerza, y todas las contradicciones que se expresan en la zona de fractura geopolítica van a surgir inevitablemente. Entonces, en buena lógica, dices tú, bueno, esto se está volviendo muy inestable todo, hay una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, el mundo unipolar intenta defenderse y mantener su hegemonía, el mundo multipolar surge y pretende tener su posición dentro de un nuevo orden internacional. Es decir, entonces, claro, es lógico que en esta situación de incertidumbre y de inestabilidad busques asegurarte tu soberanía, busques tu seguridad nacional, busques poder hacer frente a cualquier contratiempo. Con lo cual, evidentemente, el gasto militar en todo el mundo ha subido. Eso es normal, es decir, es producto de ese proceso. ¿Cómo se para? Lo que digo, si hubiera efectivamente estadistas de altura para, es decir, antes de gastarnos ya no una millonada, una billonada de euros y dólares en subir el PIB dedicado a defensa 2, 3, 4 puntos, que va a haber que quitarlo de la sanidad, la educación, la industrialización, el desarrollo, las infraestructuras, ¿Sí? etcétera. Antes de hacer Putin eso, dijo que el gasto militar ruso va a ser del 8% este año, una barbaridad, claro, ¿no? sí, claro que es una barbaridad. Pero es que, fíjate, en el plan de rearme de la OTAN está el invertir en los próximos años 10 billones de dólares. Uf. Es decir, es comerse todo, o sea, toda la creación de riqueza, comértela solamente al final, para beneficio del complejo militar industrial, porque nada me dirás. Es decir, pero claro, es que esto quien lo puede parar, efectivamente, son estadistas que se sienten y digan, a ver, ¿cuáles van a ser las normas con las cuales vamos a elegir un orden internacional en la que tenemos que hablar como iguales, como primos inter pares? Porque claro, es decir, que eso, lógicamente, al hegemón no le va a interesar, no le va a gustar. Eso también es lógico, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que sea maligno per se, no. A cualquier hegemón, lógicamente, no le va a gustar perder su hegemonía, su control y demás. El hegemón, en este caso los Estados Unidos, deberían pensar en qué orden internacional equilibrado y pacífico le podría convenir, y posiblemente llegaría a entender fórmulas bueno, pues de
cooperación con el resto de las potencias para, bueno, pues un desarrollo mundial más o menos equilibrado, más o menos justo. Bueno, el problema también es que el hegemón ahora mismo ha llegado a un punto en que o sigue adelante, en una huida hacia adelante, o qué va a hacer, porque su economía depende del expolio de buena parte del mundo. Entonces, si ya no puede seguir expoliando, si su economía ya no es una economía real de producción, en gran parte, todavía tiene buena producción, sobre todo en temas de tecnología, ¿no? Pero, ya no tiene esa capacidad industrial de producción. Su agricultura, pues, está condenada a ser pasto de grandes consorcios y organismos genéticamente modificados, etcétera, etcétera. Y la gran parte de la ganancia económica que tiene y su beneficio viene de la financiarización y de la especulación bursátil y del control de las economías de otros sitios, y la deuda, descomunal deuda, impagable, de más de 35 billones de dólares ya. Entonces, claro, es decir, soltar su capacidad de expoliar el resto de la economía mundial para ello financiarse es un grave problema, porque puede llevarles a un colapso. Y entonces la situación internacional se vuelve existencial para las potencias emergentes que se ven en peligro ante un enemigo y un hegemón que también se ve en peligro y también es existencial porque dice, sigo pudiendo explotar al mundo, si no puedo seguir expoliándolo, no podré pagar mi deuda, ni siquiera los intereses de mi deuda. Con lo cual voy al colapso. Pero se lleva todo, ¿no? Va ello, se lleva todo puesto. Tienen mala solución en ese sentido. Podría llegar un presidente norteamericano que fuera, hombre, lo suficientemente racional y pensar en un plan a muy largo plazo en el cual podría ir adaptándose al nuevo mundo. Pero claro, eso no parece que pueda ser Trump. A lo mejor nos equivocamos, ojalá, pero no parece que pueda ser Trump. Pero es que el resto de la élite norteamericana es mucho peor todavía. Porque van a intentar seguir manteniendo su economía como sea, porque en ellos les va todo. Y entonces ahora, hubo quienes en esa élite le dijeron que por ahí no, que tuvieron cierta iluminación. El propio Kissinger, Brzezinski en un momento, al final de su vida. Y Eisenhower avisó del complejo militar industrial. Claro. Y Kennedy intentó meterle mano a la Reserva Federal. Pero es que el problema está en que si tú miras lo que eran los estadistas norteamericanos de los años 50, 60, incluso 70, yo creo que hasta Reagan, más o menos. Es decir, más o menos, hasta Reagan. A partir de Reagan ya, es decir, la cosa ha ido realmente a peor. Y a peor no porque el presidente sea un desastre, ¿no? Porque se supone que es una estructura estatal donde ni todo lo va a decidir el presidente, ni el presidente tiene tanto mando como para al final determinar todas las cosas. No podría, ni tendría tiempo, ni capacidad para ello. No, es toda la clase política, es todo el engranaje, son las propias élites. Claro, no es que no es lo mismo, pues eso, un Eisenhower que hizo una guerra, que era general, que, pues hombre, Barack Obama, Clinton, o Biden. Es que claro, sí, que la diferencia es brutal. Y entonces había también temas o sea, había más ideología, más filosofía, más, es decir, pues bueno, pues podían ser más keynesianos o menos keynesianos, podían adoptar más políticas más fundadas en la escuela austriaca de economía o en los monetaristas. Pues ya los monetaristas empezó a ser ya Reagan y a partir de ahí ya la cosa fue bastante peor. Pero bueno, en Europa, por ejemplo, pues se levantó todo el tema del estado del bienestar, porque claro, si querías competir con la Unión Soviética, no podías tener a los trabajadores machacados, porque entonces se te van a ir con el otro bloque. Claro. Y entonces, pues se levanta el estado del bienestar, y esto, bueno, pues lo vieron los Adenauer, y lo vieron efectivamente los Mitterrand y los de Gaulle, pero todo esto ya no existe nada. De todo esto ya no existe nada. Nada. El camino es... Hay un tema que te quiero preguntar desde hace ya un par de semanas y se me pasa a último momento. Y es el siguiente. Uno ve a una Rusia que ha sido definitivamente expulsada del mundo occidental, digo, de instancias, de instituciones, etc. Y por otro lado, ve una China
que todavía sigue viniendo a Occidente, sigue hablando de la Carta de Naciones Unidas, de hablar con Macron, de recibir a Blinken, recibir a la señora secretaria del Tesoro, y que habla de reformar las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Tú no ves allí algún ruido entre Rusia y China? Están hablando de dos mundos diferentes. Rusia dice, Sí, a mí me han expulsado de todos los clubes. Y yo, China, digo, bueno, pero yo soy socio de todos los clubes, a ver si sigo jugando en todos los clubes. ¿Cómo esto a pues qué va a conducir? esto Querido es, mira, Javier? estos son formalismos políticos, ¿eh? Ok. En los cuales en el tablero de ajedrez tú puedes jugar, si puedes ganar un peoncito, cosas así, pero por encima de eso hay unas razones geopolíticas que se imponen de forma terrible. Y que por eso podemos decir que Occidente pierda toda esperanza ahora mismo. Y creo que para muchas décadas, y si no siglos, pierda toda esperanza de poder crear una división entre Rusia y China. ¿Por qué? Porque una cosa es que a Rusia se la ha mandado para allá, se la ha mandado para allá con China. ¿Mm? Sí. Rusia es el único país que ha pedido 3 veces la integración en la OTAN y las 3 veces se la han negado. De donde se deduce claramente que la OTAN simplemente es una herramienta contra Rusia. Sí. Así de claro. 3 veces lo pidió. Lo pidió en la época de Stalin. Lo pidió con Gorbachev. Y lo volvió a pedir, no, perdón, 4. Lo pidió a pedir Yeltsin. Pero es que lo pidió Putin también en una reunión con Clinton. 4 veces. Es decir, y a las 4 veces se le dijo que no. Clinton lo único que dijo fue, ya veremos. Ya sí, eso ya. Es decir, bien, pues el tema es que para China, ahora mismo, Rusia es su retaguardia estratégica. No puede prescindir de ella. No puede prescindir de ella. De hecho, están surgiendo un montón de empresas en las fronteras de Rusia y China con participación al 50% para la producción de cosas conjuntamente. China necesita a Rusia porque necesita su energía, porque necesita sus fertilizantes, necesita su trigo y sobre todo necesita que le cuide 4.300 kilómetros de frontera. Y una Mongolia que está ahí, ahí. El presidente de Mongolia dijo que su tercera frontera es Estados Unidos, Rusia, China, y que su tercera frontera es Estados Unidos. O sea que Pero la bueno, tenemos ahí, ¿no? pero, es decir, geopolíticamente Mongolia no puede hacer otra cosa que estar con Rusia y China. No puede hacer otra cosa, Y por sí, mucho que quiera. Y entonces, claro, esto para China es un imperativo. No puede hacer otra cosa porque la geografía es el destino, como comentamos en geopolítica siempre. Entonces, no puede hacer otra cosa. Si China ve que sus enemigos vienen por el mar, fundamentalmente por el mar, alguien tiene que cuidar su retaguardia, su frontera. Igual que Rusia necesita a China. claro. Tema de producción, por temas económicos, porque le compra, es un socio comercial, vamos, el principal ahora mismo, es decir, porque le puede proveer de ciertos aspectos tecnológicos, no están todavía muy desarrollados en Rusia. Entonces, eso por supuesto, es decir, con lo cual esa simbiosis no se va a poder romper en estos momentos de ninguna de las maneras, porque la seguridad nacional de los dos países está en juego y la alianza entre ellos es la mayor garantía para su seguridad. Otra cosa es que efectivamente pues, la tradición política china pues lleve a intentar convencer con todo el mundo. Pues ya sea, ellos no se meten en la política interna de los países, van a intentar pues, hacer sus acuerdos comerciales. Otra cosa es que tanto en China como en Rusia siempre se habla del tema de someterse a la Carta de las Naciones Unidas. Esto es más dialéctico que otra cosa, pues simplemente es que no, ahora mismo no hay nada más. Entonces, dices, ¿cómo puedo negociar un nuevo orden internacional? Hombre, podrían reunirse Xi Jinping, Putin y el futuro presidente de los Estados Unidos, pero hay más actores. Es decir, ya no es un tiempo donde sean 3 imperios y el resto no pinta nada. Oye, la India pinta, Irán pinta, Brasil pinta. Es decir, ya hay más actores. La propia Europa podría ser un actor si no fuera tan vasalla y tan sumisa, ¿no? Pero, por lo tanto, digamos, el foro, yo no creo que sea al final ese, pero ahora mismo el foro al único que puedes referirte para que todo el mundo entienda es Naciones Unidas.
pero claro, todos sabemos que Naciones Unidas está totalmente inutilizada, ¿no? Tendrá que aparecer en algún momento el foro, o sea, yo qué sé, pues conferencia internacional en Ginebra o en donde sea, y se reunirán todos los países y decidirán un nuevo orden al que pues, se pueda someter bajo el derecho internacional. Pero O lo que termina ocurriendo es que haya dos polos, los BRICS más la Asociación de exactamente, Estados. exactamente, o que al final volvamos a la división bipolar del mundo, y claro, ahí ya cuando pongamos a rezar todos, a ver dónde caemos, ¿no? Porque, claro, puede ser muy distinto. Esto es, estamos en esa época de interregno, donde comentábamos la semana pasada, donde el viejo orden no ha acabado de morir y el nuevo orden no ha acabado de nacer, y en ese interregno, pues claro, se dan estas circunstancias y es muy peligroso porque, lógicamente, van a surgir los conflictos, porque unos van a intentar mantener su poder que está declinando y los otros van a intentar poder seguir creciendo ese poder emergente, ¿no? Y va a haber choques. Y los choques se van a producir en la zona de fractura política, que es donde se está produciendo en estos momentos. Es decir, no hay, es decir, estamos hablando del este de Europa, desde el Mar del Norte, desde el mar, desde el Ártico, todo lo que es desde Finlandia, todo hasta el Cáucaso. Estamos hablando del Oriente Próximo, del Asia Occidental, es decir, de Turquía hasta Pakistán. Estamos hablando del Asia Pacífico, del mar y del mar de Japón. Ahí es donde se van a producir los conflictos necesariamente. Luego están dos teatros de operaciones secundarios, que es fundamentalmente el Sahel, con su proyección al norte de África y al sur de África, hacia el África Central, por sus riquezas naturales, materias primas, energía, por muchas razones. Entonces, eso es un teatro de operaciones secundarias que va a tener mucha importancia, igual que hay un teatro de operaciones en América, donde claro que tiene mucha importancia. Desde México para abajo, claro que tiene mucha importancia. Por lo mismo también, por la posibilidad de riquezas naturales, de población, de agua potable, y es claro, es decir, todo eso van a ser zonas que en los próximos años vamos a ver cómo surgen conflictos hasta que se llegue a un momento de equilibrio mundial. Y dime una cosa, Juan Antonio, y esta será la última pregunta ya, por lo menos de mi parte, o por lo menos como tema. ¿Tú crees que ante una agravación o agravamiento de la ofensiva ya militar por parte de Occidente, que efectivamente ocurriera esto que preanunció o que alienta el gobierno de Suecia de que Ucrania tenga misiles de largo alcance que penetren en territorio ruso, llegado a un extremo, China intervendría militarmente junto a Rusia? De momento no hace falta. De momento no hace falta. China solo intervendría militarmente junto a Rusia. ¿eh? Yo creo que además lo haría algún país antes. Solamente si Por fuese, ejemplo, pues, por ejemplo, Irán o Corea del Norte. y Bielorrusia seguramente, claro. Bueno, por supuesto, no, y Bielorrusia y Siria, en un momento determinado, si hicieran falta, saldrían tropas de muchísimos sitios, algunas de las repúblicas del Asia Central, no. Es decir, pero no hace falta, solo intervendría en un momento de que la seguridad real, o sea, la existencia del propio Estado ruso estuviera en peligro, porque es que supone en peligro su propia retaguardia estratégica, su propia frontera. Es decir, China, claro, intentaría que eso no pasara. Con lo cual, esto deja de alguna forma libre las manos a Rusia para poder actuar en un momento dado con toda la potencia. Aquí los tarados mentales de los dirigentes políticos europeos no se percatan de que en un momento dado Ucrania es lo que es. Era un conflicto local, una especie de guerra civil, se inició una operación militar, en algún momento pues el dictador que está allí ya, que es absolutamente ilegítimo, ya no tiene ni siquiera la legitimidad de su propio mandato, ¿no? Ni nada. Así, bueno, aquello ya es un pozo de cochambre, ¿no? Del régimen de Kiev se ha convertido en una cosa absolutamente indefendible, ¿no? Pero bueno, pues quieren seguir manteniendo el tema, pero intentar que desde Polonia o los Bálticos o Suecia intentar aumentar una presión militar sobre Rusia, sea por la utilización de armamento, sea por la utilización de bases, o sea
por cualquier el envío de tropas o cosas así, no se percatan de que eso implica un salto cualitativo. Es más, si se hace desde Ucrania, ni siquiera, cuando haya una reacción rusa, ni siquiera van a poder apelar al famoso artículo 5 de la OTAN. Porque se está haciendo fuera de las condiciones de aplicación de ese artículo. Artículo que, lo repito muchas veces siempre, no implica automáticamente que el resto de los aliados tengan que entrar en guerra. Y aquí vamos a ver de verdad, el valor que tiene la OTAN como alianza militar. Porque posiblemente todo el mundo piensa en Orbán, Hungría, en Eslovaquia, que dijera, no, a mí no me metes en esa. De hecho, Orbán ha amenazado con repensarse el tema de la OTAN. Bueno, a Fico ya lo corrieron, ¿no? Sí, pero pero han fallado, pues eso va a endurecer la posición seguramente del presidente eslovaco. Seguramente. Y Orbán ya, es decir, se va a repensar su situación dentro de la OTAN. Sí, sí. Bueno, fijémonos, eso es peligrosísimo, porque puede crear un precedente que en un momento determinado sea seguido por otros. Turquía, por ejemplo. Por ejemplo, o imaginemos una pobre Malta que se va a meter en una guerra mundial, pero claro, es decir, pero vamos a ver, Malta puede decir, mira, hasta aquí he llegado, yo para esto no me metí. Sí, bueno, los franceses también, recordemos que Juan Antonio, a Hitler le llevó 40 días llegar a París. Pero y después pusieron un régimen de Vichy colaboracionista. Además, es decir, muy valientes, pero... Cuando estos dicen si existen éxitos estratégicos del ejército ruso en Ucrania, bueno, eso ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Van a tardar mucho en tomar una decisión. Mucho. Pero es que en ese terreno, mientras toman decisiones, va a haber elecciones en Estados Unidos. Va a haber elecciones en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Austria. Y posiblemente hasta pueden que se adelantaran las alemanas. Pero que si no se adelantaran y se llega también con las elecciones francesas, donde un Macron puede acabar derrotado, es que puede cambiar todo tanto en la situación política europea como para tomar decisiones de ir a una guerra mundial. Solo cabe una posibilidad, y es que Estados Unidos los obliga a todos. Los obligue. Y ahí ya sí que se vería qué valor tiene la alianza militar, la alianza atlántica, qué valor tiene la Unión Europea y qué deciden los pueblos cuando se vean en esa situación. Porque militarmente ahora mismo, yo lo repito, militarmente ahora mismo no hay capacidad para desplegar más de 100.000 hombres en las fronteras del este, teniendo en cuenta que la mitad serían norteamericanos. No hay más capacidad que esa. Y con eso no se hace una guerra industrial de desgaste. No se puede. Pero es que si se desangraran aquí, en Europa, quien te estaría tocando las palmas serían desde el Líbano todo hasta Corea del Norte, pasando por China. A ver, es que, claro, no puede ser. Es decir, falta, es decir, pues yo digo, estos dirigentes políticos europeos hablan mucho, pero realmente no se ve capacidad. Que lo hagan ya, que lo hagan. Macron, que va a mandar, venga, hazlo ya. A ver si te atreves. Claro, pero además muchos europeos están diciendo, bueno, está muy bien que los ucranianos quieran su independencia, su soberanía, está muy bien, digo, porque es lo que dicen muchos europeos. Pero desde el inicio de esta operación especial, como también desde antes, son cientos de miles los que se han fugado de su propio país, que están repartidos por Alemania, por los países vecinos, Polonia, estoy hablando de ucranianos, que no quieren volver a su país, que vayan ellos a pelear primero. El país donde más se han refugiado es Rusia. Bueno, en Rusia, claro, sí, pero esos son los prorrusos, ¿no, Juan Antonio? Esos son los prorrusos. Hombre, imagino, claro, que sean prorrusos. Claro. Pero nosotros que son muy malos, que están con Zelensky, la soberanía en nuestro país, que son los pobres refugiados, que de refugiados no tienen nada, porque es una situación muy rara, ¿no? Son refugiados. Yo creo que la mayor parte de ellos son gente que ha decidido, mira, no vivir la guerra, lo cual es muy obviamente, lo cual es muy indefendible, pero bueno, claro. ¿Por qué un francés tiene que ir a morir por Ucrania cuando los propios ucranianos se han escapado? Luego muchos ucranianos pues han pensado que una guerra por esta oligarquía, esta clase oligárquica corrupta que ha vendido el país. Mafiosos, un espanto. Por eso voy a ir yo a la guerra a morir.
Claro, es decir, y luego otros, pues que seguramente estaban muy convencidos, pero ya llevan 2 años y medio fuera de su país. Y seguramente han visto otras realidades. Y han visto cosas que dicen, es que claro, había caminos que no se tendrían que haber tomado nunca. ¿Mm? Entonces, hay de todo, hay de todo. Pero lo que es evidente es que hay que prácticamente 4 o 5 millones de ucranianos que se fueron por la guerra, ahora, ¿no? Sí, sí. Porque ucranianos llevan saliendo desde los años 90, ¿eh? Pero ahora por la guerra salieron 4 o 5 millones de ucranianos hacia la Europa occidental y eso posiblemente no tienen la más mínima intención de retornar. ¿Y qué va a pasar ahora? Que no van a poder renovar pasaportes, sus condiciones. Pues mira, yo sé que muchos están cogiendo billetes de avión y se están yendo a Asia. A Tailandia, a Vietnam, por aquella zona, a Singapur, a Indonesia. Muchos están yéndose para allá porque saben que no va a haber ese problema. Otros, pues simplemente se van a esconder. Argentina hay muchos, ¿eh? Argentina hay muchos. Y otros van a intentar conseguir pasaporte de otros países. Claro. Del país donde estén, claro, lo que sea, van a intentar tener la tarjeta de residencia y una vez que tengan la tarjeta de residencia, intentar nacionalizarse. Con lo cual, pues bueno, pues Europa le ha entrado una corriente de 5 millones de personas que pueden ser mano de obra barata, además especializada, quiero decir, mano de obra cualificada, claro. barata, dispuesta a hacer, lo cual, bueno, pues le vendrá muy bien a los tentadores del capital para seguir manteniendo sus tasas de ganancia, claro, esto es magnífico, ¿no? Es decir, es otra de las muchas cosas que ha tenido colateralmente este tema, ¿no? Es decir, pero ya te digo, yo no, es decir, la guerra va a continuar porque el objetivo final es precisamente ese tratado de seguridad colectiva europea, que en el fondo va unido al tema de un orden internacional nuevo, y mientras eso no ocurra, la guerra va a continuar. ¿Y tú crees, Juan Antonio, se lo pregunté a Fernando Moragón el otro día y me interesa también tu opinión, ¿tú crees que luego de estas elecciones europeas, en la cual parece que esta gente no toma nota de la realidad, los candidatos de los principales partidos viven en ese mundillo de ellos, ¿tú crees que se prepara al cabo de estas elecciones un poder mucho más centralizado en Europa, una dictadura de verdad allí? Sí, vamos, sin ninguna duda, No vamos hacia más democracia, digamos, ¿no? Desde la ley de medios digitales hasta la firma de la ley de pandemias, el tema de la ley migratoria, todo va apuntando a un mayor control social, a una mayor represión, a una mayor dictadura. Eso está claro. A ver, tendría que darse una situación tras estas elecciones europeas en el que el Parlamento pues ya no tuviera mayorías como para poder imponer toda esta serie de cosas, porque hubiera oposiciones, no ideológicas, sino oposiciones que decidieran no tirar por ahí, ¿no? Y para que a lo mejor pudiera cambiar algo el tema. Pero el Parlamento Europeo no tiene tampoco un poder, o sea, la Unión Europea no es algo democrático. O sea, aquí se decide unos representantes para un parlamento, pero las decisiones realmente ejecutivas se toman en la Comisión Europea y esa no es electa, no se la elige. Por lo tanto, de facto es una dictadura. Es una dictadura que antes era muy líquida, pero se va solidificando y cada vez es más dura, cada vez se va endureciendo, porque ve, como toda la dictadura, a medida que ven más peligro, pues acaban endureciéndose, acaban radicalizándose. Hay dictaduras que, bueno, si no ven peligro, pues se van reblandeciendo, se acaban convirtiendo en dictas blandas, ¿no? Es decir, bueno, pues porque ya no ven el peligro, ¿no? Pues bueno, eso puede ocurrir, pero en el caso europeo, es decir, aquí se han hablado en los últimos 2 o 3 años de cosas que eran impensables en la Constitución Europea, como de expulsar a países, ¿no? Si Orbán no entraba, se le expulsa. Sí. Es decir, si tal Estado no entra, ¿no? Y si aquel está en crisis económica, no se lo refinancia. Italia, ¿te acuerdas? Los eurobonos. Claro, o Grecia. España también. Claro, Grecia. O Georgia, por una ley de protección de agentes extranjeros que está vigente en Estados Unidos desde 1938, por una ley, ya amenazó a la Unión Europea que no tiene posibilidad de entrar. Entonces, ¿pero esto qué es? Claro, mira, la Unión Europea es una desgracia para los europeos, una absoluta desgracia. Se ha convertido en una losa. Es decir, es la losa de la cripta, ¿no? Del panteón. Es decir, porque se ha convertido en una cosa, de verdad, que si los europeos quieren sobrevivir y que su civilización y su cultura sobrevivan, hay que quitarse encima como sea esta Unión Europea.
No lo veo, ¿no? No lo ves en el No, no sé, escenario. es muy difícil. Sé que es muy Muy difícil. difícil, sé que es un escenario ahora mismo casi utópico, pero tiene que acabar entendiendo, pero bueno, va a ser una Unión Europea donde se va a volver a presentar una corrupta como Ursula von der Leyen, que se va a volver a presentar para dirigir la Comisión Europea. Es decir, es decir, y los europeos tienen que darse cuenta de esto. Sí. Es decir, menos libertades, mayor represión, políticas auténticamente suicidas en el Sí. sector agrícola, en el transporte, en la agenda verde, en la educación. Es decir, políticas, la salud dirigida por una organización que está manejada por los consorcios de las empresas farmacéuticas, la defensa dependiendo del complejo militar industrial norteamericano, la energía pagada un 40%, la desindustrialización completa. Es decir, es que no, es decir, Y no un, tiene. y un, ¿sabes qué? Y un factor que siempre me gusta agregar, porque lo veo muy fuerte, una Europa cada vez más elitista. Es decir, las clases dirigentes, la élite dirigente, porque lo de las clases a veces es como, la élite dirigente está cada vez más alejada, más divorciada de la realidad de sus propios países, de sus propios pueblos. Esas, Sí, sí, eh, esas, absolutamente. esas No, no, familias, esa no, gente que claro, mira con desprecio al resto al y resto. viven en un mundo, ellos, sus hijos y sus familias y sus amigos, y sus clubes privados y sus colegios privados, No, es y viven en otro mundo. claro, es una expresión del clasismo, que Sí, no es más que otra forma de supremacismo. totalmente, ¿Por qué ellos? Porque ellos se lo merecen, porque claro. ellos están por encima. Claro, es decir, pero yo decía que el supremacismo moral al final es el origen de todo el resto de supremacismo, porque al final se ve en el clasismo, en el racismo, en todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se sienten superiores, viven otra realidad, o sea, están totalmente desconectados de la realidad. Ellos no van a los barrios de las ciudades, barrios deprimidos, deteriorados, inseguros, sucios, no van. Es decir, No, nos no van al enteramos, supermercado. nos enteramos por la noticia de que París sufre una plaga de chinches. Sí, Nos enteramos por la noticia de que Londres sufre una plaga de ratas. Esto indica el deterioro de ciudades que son turísticas, que tienen que estar súper cuidadas. bueno, Porque Roma es es una un, fuente de ingresos. Roma está llena de basura. Y claro, bueno, y no te cuento cómo está Barcelona, ¿no? sí, estuve allí hace unos pocos Claro, meses. Y ahora, dime una cosa, porque no quiero obviar esto. Tú conoces bien la realidad rusa, centroeuropea y demás, pero sobre todo en Rusia, ¿tú notas que haya también una élite que en este caso no será económica, pero que vive en un mundo, en un micromundo? No sé si en China también. en, sí, también, en China y en Rusia y en todos los países, al final, Sí, claro, lo que claro. pasa, Pero es lo que pasa es tan que, impactante como aquí. sí, lo que pasa, no está impactante. Lo que pasa es que en el caso de Rusia, por ejemplo, es una élite residual heredera de los años 90. Sí, es, claro. Son gente que consiguió mucho dinero. Se hicieron con las propiedades Claro. del pueblo soviético. Y se hicieron en aquellos años incluso de forma mafiosa. Es decir, forzando a que les vendieran las acciones Sí, a sí. precio bajísimo. ¿Por qué? Y se hicieron con empresas. Y eso ha creado pues una clase residual muy parasitaria. De hecho, la mayor parte de esa clase se ha ido al extranjero. Sí, ¿eh? están en Londres. Putin los puso un poco Y bueno, pues sí, todavía existe porque tienen propiedades y bueno, pues efectivamente hay un cierto grado de desigualdad que, por cierto, el nuevo ministro de Defensa, Blusov, ya ha advertido que una de las cosas que hay que eliminar es que esa desigualdad, que no es una clase muy extensa, ya, es decir, no, no, pero sí que en alguna ciudad, como puede ser San Petersburgo o Moscú, se nota, ¿no? Hay unos personajes pues que disponen de mayor sí, sí. capacidad económica, ostentosa, ¿sabes? Es decir, que es heredera de aquellos años, ¿no? Pero yo le auguro un mal futuro, ¿eh? Le auguro un mal futuro. También en China, pues ha habido muchos multimillonarios que han jugado su papel en la ampliación del comercio internacional chino y han ganado muchísimo dinero y demás. Pero oye, ya algunos lo han fusilado por corrupción, ¿eh? O sea, Sí, sí. también, es decir, todos tienen que andarse ya con bastante más cuidado. Bueno, hay varios, más allá de lo que ya comentamos hace un par de semanas, de aquel viceministro de Defensa allí en Rusia que había sido encarcelado, creo que hay dos o tres más jerarcas del Ministerio de Defensa que han sido en Rusia, ¿no? Acusados de corrupción en los últimos días por el nuevo ministro. En fin, hay un proceso de limpieza Sí, sí, aparentemente, ¿no? bastante grande además, y no solo en defensa, ¿eh? Es decir, Ajá. en más ambientes. Y sobre todo en los
personajes que ahora más influyen en el tema económico son otro tipo de gente, Alexander Galushka o Sergei Glasiev, que tienen tendencias más socializantes y están influyendo mucho más. Pues No claro, son tan occidentalistas, tan claro, claros. no, es que durante tiempo ahí el Kremlin, el gobierno, tuvo que mantener unos equilibrios muy difíciles a veces, porque claro, enemistarte, por ejemplo, en un momento determinado con el complejo energético, pues puede provocar un agujero económico en el país muy gordo. Entonces había que, durante años, hubo que hacer un ten con ten e intentar encauzarlo todo. Y claro, bueno, pues se ha ido consiguiendo, poco a poco se ha ido consiguiendo bastante, ¿no? Todavía hay algunos de estos lugares que no viven en Rusia, que siguen manteniendo, por ejemplo, el de Yandex. Claro. Claro, es decir, que son, bueno, pues dueños de consorcios que tienen mucho poder y que de alguna forma... Pero mira, hay un detalle importante que lo publicaré en estos próximos días de datos económicos, no lo tengo delante, pero el porcentaje de gente que está volviendo a llevar sus capitales a Rusia. Interesante eso. Eso es muy importante. Porque eran los típicos que lo que le gustaba era el occidente, para Sí. la ostentosidad, el lujo occidental, los coches de alta gama, etcétera, etcétera, los yates, los famosos yates. Bueno, pues sí, hay gente que, bueno, pues no eran multimillonarios como eso, pero tenían sus capitales y los sacaron a occidente porque aquí pues vivían en las costas españolas en la playa, ¿no? En la costa francesa y demás. Y a raíz de todo lo que está ocurriendo, pues han decidido que se vuelven para Rusia y vuelven sus dineros a Rusia. Y eso efectivamente es importante. El otro día leía unas estadísticas según las cuales, no puedo dar fe, las leí en un libro donde decía que casi la mitad de las grandes empresas o de los grandes negocios en Rusia están en manos de judíos de la colectividad Lubavitch. Sabemos de hace años que la colectividad Lubavitch, esa tan poderosa del mundo, la más conservadora, la más prosionista, tiene importancia en Rusia, mucha importancia y mucho peso político. Pero me llamó la atención esto, que casi el 50% de los negocios importantes en Rusia están en manos de judíos de la colectividad Lubavitch. Me sorprendió por esto de que Putin tiene una postura muy clara frente a Israel, ¿no? Pero se refiere a qué negocios exactamente, porque comercios, los grandes comercios. Sí, el tema del comercio seguramente y en la finanza sí que... Sí, finanzas. Porque las grandes industrias son públicas, ¿no? Muchas de ellas. Las grandes industrias, casi la mayoría del accionariado es público o tienen la acción de oro o lo que sea, ¿no? Es decir, prácticamente, creo que un poquito más del 50% de la economía rusa es pública. Es economía estatal. Entonces, bueno, esto sí es verdad. Ahí hay una... ha tenido siempre, además, es decir, un sector de población de origen judío y demás que tiene su importancia. Esto, en algún momento, podría provocar o podría haber provocado mayores problemas, pero la realidad es que realmente siempre se han sometido bastante al Estado y no han creado problemas. Incluso cuando, tanto la Unión Soviética, que apoyaba a los países árabes, como ahora cuando se han puesto las cosas más duras con Israel, ellos no han intervenido, no han interferido para nada. Posiblemente porque entiendan que la situación no está para interferir en estos momentos, no sea que al final acaben todos con pasaporte para allá. No lo sé. Pero claro, es decir, todo esto hay que tener con cuidadito, ¿no? Y yo creo que lo tienen. De hecho, hay algunas escenas, por ejemplo, de una reunión, es un vídeo famoso, una reunión que tiene Putin con dirigentes de esta gente, de estos judíos, en el cual le pedían a Putin dinero para una mezquita. Perdón, para una mezquita, para una sinagoga. Y Putin, claro, se echa a reír diciendo, los judíos pidiéndome dinero a mí. Es decir, que muestra de que, hombre, poder económico tiene. Lo han tenido tradicionalmente. Odessa, por ejemplo, era, yo creo, de las ciudades de Europa con mayor población judía. Sí. Después, bueno, se desvirtuó un poco todo allí. Querido Juan Antonio, hace ya más de 1 hora y media, 1 hora 40 que estamos juntos. Siempre es un placer conversar contigo y el placer también para los amigos seguidores y que están participando y que van a escuchar este diálogo. Pero creo que
tenemos que dejarlo para el domingo que viene, mi querido amigo. Pues muy bien. Invitando a los amigos para que se suscriban al canal, compartan los contenidos. Importante. Hagan su aporte para que esto pueda crecer, porque si no, es un placer inmenso para nosotros, pero necesitamos que las redes sociales lo extiendan a más personas. Sobre todo Así porque cuanto más personas, más muralla contra la censura. Exactamente. Y contra estos locos que nos van a llevar a donde tú has dicho, bueno, que esperemos que no sea. Así que, Juan Antonio, te despido hasta el domingo próximo. Será un placer, como siempre, tenerte y un saludo a los amigos también. Un saludo a todos y hasta el próximo, amigo. Adiós. Hasta el próximo domingo. Espera que vamos a salir de aquí.